Platiquemos de cuestiones de salud y, claro, de alimentación. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante que se llama la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Cómo lo procesa el cuerpo? ¿Y cómo es que está ligada a tantos casos de diabetes tipo 2 en nuestra República Mexicana? Recordar que las personas que padecen diabetes, de todas las que existen y que padecen diabetes, la mitad no lo sabe. Es una situación verdaderamente preocupante. Pero vámonos poco a poco. Esther Schiffman con nosotros, experta en cuestiones nutricionales, para que nos platique al respecto. Ella trae toda la información. Bienvenida, Esther. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta. Y como tú dices, un tema preocupante. La mayoría de gente lo tiene y no lo sabe. Así exactamente. ¿Por dónde empezamos cuando hablamos de insulina? Pues es una hormona que nosotros liberamos cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos. ¿Qué es el carbohidrato? Es lo que nos va a dar esa glucosa que es nuestro combustible, nuestra gasolina para funcionar. La gente le tiene miedo al carbohidrato, pero si son saludables realmente lo necesitas todos los días y todo el tiempo. Desde que nos levantamos el cerebro pide glucosa, todos los órganos piden glucosa, si no se lo das empieza a disfuncionar. La insulina se libera en el momento que tú comes, desde que lo ves ya empiezas a liberar esta hormonita que va a ser la llave que va a abrir la puerta de esa glucosa de tu sangre hacia las células de todo tu cuerpo. Así es que si la insulina es resistente, es decir, como sale defectuosa, o si los receptores de insulina también están defectuosos, que aquí podemos ver una imagen muy, muy bonita, muy sencilla de una célula en el que está la insulina y la glucosa, ¿no? Tú te comiste esa bolita roja que es la glucosa, ya llegó a tu sangre y de ahí tiene que entrar en esa célula, puede ser de tu hígado, de tu páncreas, de tus ojos, de todas las células que tenemos en el cuerpo, pero para entrar tiene que tener a esta insulina que se va a tener que meter en su receptor, que es como una especie de llave y cerradura. Si no se mete, pues no hay entrada de glucosa y esa glucosa se queda en la sangre y es cuando te da diabetes. Así es que hay una condición que se llama resistencia a la insulina, que puede ser porque tu receptor está defectuoso o tu insulina está defectuosa y no quedan esta llave con su cerradura y el azúcar se empieza a acumular. Así es que la resistencia a la insulina sería como una especie de prediabetes, es un aviso que te da tu cuerpo y te dice, ojo, ojo, no estás pudiendo manejar bien el azúcar, bájale un poco a tu consumo de azúcares simples, esos que llegan bien rápido, los refrescos, los postres, pastelitos, galletas, todo eso sí te manda demasiada cantidad muy rápido y tu cuerpo no la está pudiendo manejar. O empieza a hacer estrategias para disminuir esa formación de sustancias defectuosas. Así es que hay varias estrategias, la más importante el ejercicio, porque se ha visto que si tú mueves los músculos, ese músculo va a atrapar glucosa de la sangre más rápido y va a evitar que tus receptores salgan defectuosos. Ok, entonces lo interesante de todo esto es darnos cuenta de algo total. Comemos glucosa, ¿no? Ahora, si nuestra insulina no está funcionando por diversos factores, incluso porque hay mucha insulina, etcétera, entonces no se absorbe la glucosa en las células y se queda flotando en la sangre. Eso es peligroso. Entonces ahí ya tenemos una situación. Por eso, si nuestra insulina funciona bien, pues ni cuenta te das en realidad. Sin embargo, cuando empieza a fallar, entonces hay que poner por aquí una situación de por medio en términos médicos y revisarnos y todo. Pero entonces, quiero regresarme a algo muy básico. Cuando decías en la mañana, cuando no comemos bien, pues obviamente nos da el bajón y todo. Necesitamos de glucosa. Claro. Entonces, cuando tú dices, no hay que tenerle miedo a algunos alimentos, porque nos dan precisamente gran cantidad de glucosa que necesitamos como energía, ¿cómo podemos administrar y cómo podemos comer o ingerir mejores alimentos para que eso nos dé precisamente la energía que necesitamos y no meternos en broncas? Claro, casi todos los alimentos nos dan carbohidratos, así es que no necesitas ni el refresco ni los que son muy evidentes, que son muy dulces. Hay el arroz, la tortillita de maíz, la fruta, los frijoles, lentejas, todos los lácteos nos dan carbohidratos, así es que no necesitamos grandes cantidades extras y por eso es que con que te desayunes tus huevitos, tus quesadillas, con pan de grano entero, tu huevito, en fin, todo tiene esos carbohidratos que van a llegar a tu sangre. El problema es, como tú dices, cuando hay resistencia a la insulina y esa glucosa se empieza a quedar en la sangre, como tus células no la están recibiendo, están hambrientas, así literal, ¿no? Como que le dicen al cuerpo, dame más carbohidratos, y entonces empiezas con esos antojos de cosas dulces porque tus células están hambrientas de glucosa. Y tú sigues lanzando insulina, tu páncreas sigue produciendo insulina porque piensa que no está metiendo o que no hay suficiente. Entonces hay dos situaciones cuando hay resistencia a la insulina. Se empieza a acumular la glucosa en la sangre, se hace más espesa, pero también lanzas demasiada insulina
insulina, y ese hiperinsulinismo es el que luego da problemas en las mujeres, mucho desbalance hormonal, síndrome de ovario poliquísticos, hipotiroidismo, así es que está muy relacionado con este hiperinsulinismo, que empiezan con problemas de acné, vellos en la cara que no son normales, muchas como situaciones que se parecen al hombre porque empieza hiperinsulinismo, hiperandrogenismo, así es que la resistencia a la insulina es una condición que te puede dar diabetes, pero que también te puede alterar todo tu sistema hormonal. Qué impresionante. Y fíjate, nosotros pensaremos que todo tiene que ver con la tiroides cuando hablamos acerca de hormonas para generar precisamente lo que nos hace hombres y mujeres. Pero no solo es la tiroides la que empieza a generar todo esto, sino también un desbalance que nunca hubiéramos pensado, personas que no sabemos, con la insulina, cuando empiezas a perder algunas cuestiones que te hacen mujer o ganar cuestiones que podrían definir a un hombre, ¿no? El vello facial es el que dices. Claro, el vello facial. Luego hay una condición en la resistencia a la insulina que es una hiperpigmentación en el cuello, en los nudillos, en los codos. Y luego las mamás ven a sus hijos con como terciopelo negro o oscuro y les tallan y les dicen, lávate bien porque no te estás lavando. Y realmente es una situación que ya te está avisando, hay resistencia a la insulina. Es muy claro, se llama acantosis nigricans, así es que mucho ojo a las mamás. Si ven estas hiperpigmentaciones, seguramente hay resistencia a la insulina, y ayúdenle a sus hijos con actividad física regular, una dieta saludable más rica en estos carbohidratos sanos como las frutas, los lácteos, frijolitos, tortilla de maíz, y bajarle al ultraprocesado, a las bebidas con azúcar, porque ya con eso el cuerpo va a poderlo manejar. La resistencia a la insulina, ¿qué es? Es esta condición en la que sí puedes comer carbohidratos, pero en pequeñas dosis. Okay. Ajá. Y cuando tú la controlas, evitas que esto pues se traduzca en una diabetes. Aquí vemos en la imagen dislipidemia, que es colesterol elevado, triglicéridos, hígado graso, presión alta, obesidad. Así es que todo está muy relacionado. Cuando empiezas a atacar uno, todo lo demás también disminuye. Es un círculo vicioso que se puede volver virtuoso, por decirlo así. Sí, no, podemos revertirlo, vamos a ponerlo así. Sí, no es una sentencia de muerte, definitivo. La gente que oye de resistencia a la insulina, diabetes, dice ya de algo me tengo que morir, toda mi familia ha tenido diabetes, mi papá le amputaron la pierna, mi mamá perdió el riñón, la vista, pero son situaciones prevenibles totalmente con una buena alimentación, ejercicio regular, y se puede prevenir desde muy pequeños. Cuando vemos estas manchas o cuando vemos unos acrocordones, que son bolitas pequeñas también en los codos, en los nudillos, inclusive en los ojos, te está hablando de que hay problemas con el manejo de las grasas y problemas con el manejo del azúcar. De hecho, sinceramente, hoy más que nunca es súper fácil saber cómo andas en términos de glucosa para saber si eres diabético o no eres diabético. Ahora, un punto muy importante que quiero preguntarle a Esther es, aprovechando que estamos aquí y que estamos hablando del tema, es, ¿existe, Esther, esto que le llaman adicción al azúcar? Sí. Sí existe. Sí existe. Hay 3 nutrimentos o sustancias que llegan al cerebro directamente. Uno es el azúcar, uno es el sodio y otro es la cafeína. Y estas 3, cuando tú las consumes en exceso, estimulan como si fuera una droga. Así es que el cuerpo te va a pedir más y más y más, y es un círculo vicioso, como tú dices, una adicción. Y la otra es esta resistencia a la insulina o la diabetes, en el que tus células, como no están recibiendo el carbohidrato, se hace una especie de adicción en el que tu cuerpo te está pidiendo cosas dulces porque siente que no hay glucosa circulante. Así es que hay 2 situaciones que son peligrosas, tanto que te hagas adicto a estos hábitos con mucho azúcar, como que tu cuerpo tenga diabetes o resistencia a la insulina y pues tengas antojos todo el tiempo por algo dulce cuando realmente no lo necesitas. Ahí está el azúcar en la sangre, nada más no la estás pudiendo manejar. Exactamente. Sin olvidar movernos y estar súper activos en todo momento, porque recuerda, en México lamentablemente tenemos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos, así que la cosa es así de tajante. ¿Cuánto aprendemos de Esther? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Esther. Muchas gracias a ti y ojalá que todos se cuiden mucho. Muchas gracias. Esther Shipman con nosotros.